Un avión vuela sobre un cielo soleado y brillante. Todos los contenedores de almacenamiento se apresuran a llevar el equipaje a sus destinos. La gente ha llenado el vestíbulo caminando de aquí para allá. Entre ellos, vemos a un hombre con una camisa hawaiana muy llamativa caminando hacia la salida. Una mujer de mediana estatura con un peinado rizado también caminaba con ellos. Y en medio de ellos estaba un joven con una maleta grande y una riñonera en la espalda. Los tres salieron del aeropuerto como una familia, un padre, un hijo y una madre. El padre exclamó que el aire en Corea del Sur es realmente diferente después de todo. La madre se rió un poco, diciéndole que no hablara así. De lo contrario, podrían meterse en problemas. Pero el joven les gritó a ambos como camaradas, preguntando si realmente necesitaban usar ropa tan estúpida como esta. La señora le dio una palmada en la cabeza al joven, llamándolo suavemente. Abrazándose, la anciana llamando a su hijo como un joven apuesto advirtió que tampoco podía hablar así aquí. Un poco más tarde, la familia se sube a un taxi para salir del aeropuerto. Ven muchas maravillas como la Torre de Seúl, la Torre Espiral y algunas torres grandes e increíbles. El anciano sigue insistiendo con entusiasmo. Todas las personas en el taxi se ven afectadas por el padre. La mamá se está riendo. El hijo está molesto, y el taxista está de buen humor mirando su entusiasmo. Quitándose las gafas de sol, el anciano empieza a reír y grita preguntando si todos los edificios en Corea del Sur son así de altos. La madre se mantuvo de buen humor mientras que el hijo estaba absolutamente molesto. El taxista se echó a reír, preguntándole al anciano si visitaba Seúl después de mucho tiempo. El anciano respondió con entusiasmo que esta era la primera vez que visitaban Seúl. Esto sorprendió por completo al taxista. Antes de que pudiera decir algo más, una mano vino hacia él desde atrás. Era la mano de la madre. Ella la usó para agarrar el cinturón de seguridad y tirar del anciano hacia atrás mientras trataba de ocultarlo diciendo lo hermosos que eran estos edificios. El taxista no podía entender lo que pasó y se confundió aún más. Girándose usando su ojo lateral, ve que el anciano está sentado en silencio mirando hacia afuera sin ningún movimiento. La madre trata de romper el silencio riéndose un poco más, pero el joven seguía frunciendo el ceño y mirando hacia afuera. Después de un tiempo, llegaron a su destino. Era un rascacielos muy alto con 2 torres. La mamá aprecia lo maravilloso que era este lugar para vivir, a lo que el papá respondió que esa casa costaba más de 4 millones de pesos. Al escuchar la cantidad de dinero, el joven simplemente pensó lo asombroso que era esto. Justo cuando caminaban por el edificio, una persona con un uniforme de policía se acerca a ellos. Un personal de seguridad se acercó a ellos preguntando qué unidad estaban tratando de visitar porque no pueden entrar a estas casas sin el pase de visitante. Los tres estudiaron a la persona por un momento mientras la madre trataba de aliviar la tensión haciendo una reverencia. Con una gran sonrisa, el papá señaló hacia la parte superior diciendo que querían visitar el piso superior, la casa más grande que era su hogar. Al escuchar su posición, el personal de seguridad se sorprendió por completo. La madre aclaró que eran nuevos en esta área y que se habían mudado el mes pasado, pero el personal de seguridad seguía sudando a mares. La siguiente escena luego corta al ángulo amplio de la Escuela Secundaria Internacional de Seúl. En la clase, el maestro presentó al joven, diciéndoles a todos que un nuevo estudiante transferido estaba aquí para unirse a ellos ese día. Los otros niños se sorprendieron un poco al escuchar que era un estudiante transferido, pero no un estudiante de intercambio, que es lo que normalmente sucede. Esta noticia despertó a todos en la clase, incluso hasta el último banco. El maestro explicó que el simple hecho de que se le permitiera entrar en su clase avanzada debería ser suficiente para hablar sobre sus calificaciones y les pidió a todos que se llevaran bien. El maestro luego se había volteado hacia el joven preguntándole qué estaba esperando. ¿No estaba planeando presentarse? El joven tomó un breve silencio antes de presentarse. Después de la breve pausa, el joven comenzó. Su nombre era Kang Hyun y solicitó que todos lo cuidaran. Una chica sentada en la parte de atrás de la clase exclamó lo genial que era. Kang Hyun era justo su tipo. Los amigos de la clase comenzaron a reírse, diciendo que como Liara le había echado el ojo ahora. El maestro luego les recordó a todos que no tienen mucho tiempo, por lo que insistió en comenzar de inmediato. Kang caminó hacia una de las sillas, tirándola hacia atrás, se sentó al lado de un tipo con cabello castaño. El chico de pelo castaño y su amigo estaban mirando a nuestro nuevo chico, ominosamente. El maestro le preguntó a Kang Hee si iba a poder seguir el ritmo de los materiales porque este era el segundo año, segundo semestre. Kang Hee se quedó en silencio y no dijo nada. Al no escuchar ninguna respuesta, el maestro escribió un problema en la pizarra y le preguntó si podía acercarse a la pizarra para resolverlo. Sin siquiera levantarse, Kang Hyun simplemente echó un vistazo a la suma, y un momento después, todavía sentado, soltó que la respuesta era 224.
El maestro se sorprendió por una respuesta tan rápida de él. Los otros estudiantes en la clase comenzaron a resolver la suma en su copia para verificarla. El primero en resolverlo levantó las manos para informar al maestro. Mientras miraba hacia atrás en absoluta sorpresa, le dijo al maestro que Kang Jian tenía razón. El maestro todavía no podía creer lo que veía, que Kang Jian fue capaz de resolver un problema de tan alto nivel mentalmente, eso también en tan poco tiempo. El chico de pelo castaño lo miró también en shock. Los de la banca delantera tampoco pudieron contener su sorpresa. Liara soltó una gran sonrisa, pensando que como él era aún más de su tipo ahora, olvidadizo de toda esta atención que venía hacia él, Kang Jian simplemente siguió sentado en silencio. Pero un pensamiento seguía corriendo en su mente, que definitivamente completará su misión. Aquí vemos el comienzo de un flashback con un Kang Jian muy joven y flacucho jadeando muy mal. Siguió corriendo sin parar mientras un oficial de policía lo vigilaba desde atrás. Luego se le ve con muchos libros de alto nivel tratando de estudiar al mismo tiempo. Igual que antes, con un oficial de policía armado vigilándolo. Incluso las armas grandes como el cuchillo no estaban fuera de discusión para la práctica de Kang Jian. Kang Ji usó el cuchillo para atacar un árbol repetidamente practicando sus patrones. Un oficial lo vigiló, luego 3 objetivos en árboles fueron disparados absolutamente precisamente a continuación. En este punto, Kang Ji había crecido hasta convertirse en un joven con absoluta precisión y fuerza. A diferencia de su anterior yo, ahora podía correr fácilmente sin jadear pesadamente en absoluto. Al ver esto, el policía con la cara marcada solo bajó la cabeza, pero Kang Jian se quedó en silencio, aún jadeando un poco. Ambos quedaron atrapados por un momento en un punto muerto, simplemente de pie en silencio sin hacer nada. Al instante, al segundo siguiente, Kang Jian se lanza hacia el oficial con un cuchillo en la mano para atacarlo. Pero el oficial bloqueó su cuchillo y, en cambio, respondió con una patada, que Kang Jian tuvo que usar su brazo para evitar que le golpeara la cara. Mientras Kang Jian bajaba un poco, aprovechando esa oportunidad, el oficial dirigió su cuchillo hacia la sien de Kang Jian. El cuchillo estaba a punto de perforar los ojos de Kang Jian, pero usando sus rápidos reflejos, Kang Jian saltó, evitando el golpe del cuchillo, pero no pudo evitarlo por completo, ya que el cuchillo le cortó la frente de todos modos. Mientras rebotan, tanto el oficial como Kang Jian deslizan las hojas el uno contra el otro. El jefe llamó y le dijo al agente 7 que se le había asignado una misión, y la ubicación de la zona de operación era Corea del Sur. Pero el oficial le advirtió visiblemente que esta misión podría llevar al menos 10 años o incluso más. Su misión era infiltrarse en la clase alta de Corea del Sur. Kang Ji-yeon se sorprendió por la misión. El oficial continuó diciendo que tenía que construir la mejor conexión en política y economía. Después de haber hecho todas sus mejores conexiones, su misión era esperar las órdenes del partido. Una gota de sudor cayó sobre el templo de Kang al escuchar la gravedad de la misión. El oficial le gritó por última vez si entendía o no. Kang Jian saludó al instante y gritó, sí, señor. Mientras saludaba, Kang Jian notó que otros 2 oficiales comenzaron a caminar hacia él. Entre esos 2 oficiales, uno era un hombre corpulento de unos 40 años. Otra era una dama en sus Wang Wuyangs. El oficial le ordenó que ellos serían sus camaradas para completar esta misión. Kang se dio la vuelta para ver a los camaradas en cuestión. Ambos oficiales inclinaron la cabeza al unísono como si estuvieran de acuerdo en algo. El jefe de policía, sosteniendo su gorra como señal de respeto, se inclinó en respuesta. Pero Kang Jian no se inclinó en absoluto. En cambio, simplemente se quedó allí mirándolos a ambos amenazadoramente. Ambos camaradas entendieron su respuesta y pusieron cara de disgusto. El oficial masculino sostuvo su gorra ocultando su rostro. Volviendo al presente, el padre miraba por la ventana el horizonte de la ciudad mientras la madre caminaba hacia él. Ella le preguntó si Kang Ji-yeon podría ser engañado. El padre se dio cuenta de que ella estaba de pie detrás de él, así que se dio la vuelta. Se dio la vuelta para ver que la madre tenía una expresión realmente triste como si estuviera a punto de llorar. Él tomó su mano asegurándole que no se apresurara y tuviera paciencia. Necesitaban ir lento porque, por ahora, simplemente sacar a Kang Ji de ese infierno era suficiente para ellos. Volvemos a la escuela donde vemos que un montón de estudiantes se han reunido alrededor de Kang Ji-yeon con una de las chicas diciendo que Lee Ara tiene sus ojos puestos en él. Confundido, Kang Jaeon miró a su alrededor para encontrar a la persona de la que la chica le habló. Pero las 3 chicas seguían molestándolo, preguntándole por qué se transfirió en esta época del año, o cómo se transfirió aquí, o de dónde se transfirió. Sus preguntas se volvían cada vez más personales. Como, una de ellas dijo que venía del extranjero, por lo que su padre debe estar en un ministerio de asuntos exteriores como Inglaterra o Estados Unidos. Pero Kang Ji-yeon no pudo responder una sola cosa y se sintió completamente abrumado por esta avalancha de preguntas.
Al momento siguiente, alguien más también caminó hacia Kang-on mientras todas las chicas que lo rodeaban de repente le cedieron el paso y se inclinaron con respeto. Esta era Lee Ara. Ella se acercó a Kang Hyun con las manos en la cadera. Ella le dio una cálida sonrisa a Kang Hyun diciéndole hola y se presentó diciendo primero su nombre completo, que era Lee Ara. Ahora, en lugar de permitirle hablar, ella lo dominó diciendo que su nombre era Kang Hyun. ¿O no? Kang Hyeon solo siguió mirándola sin responder nada. Kang Hyeon de repente se sumió en un profundo pensamiento, y vemos una escena de flashback. En la parte superior de la mesa, Kang Hyeon estaba examinando algunos documentos sobre Lee Ara, que tenían todas sus informaciones e información escritas. Sin decir palabra, Kang Hyun siguió examinando los documentos. Al momento siguiente, el camarada papá entró en la habitación sosteniendo una pila de más papeles. Él dijo que estos eran más archivos de objetivos que necesitaba estudiar, y esto era mucho más de lo que habían previsto, por lo que debería tener cuidado. Diciendo eso, dejó caer la pila al suelo. Al ver esto, Kang Hyun dio un gran agradecimiento. Pero el padre, camarada, le pidió que primero cambiara su tono de hablar. Kang Hyun estaba visiblemente confundido sobre de qué estaba hablando. El padre camarada aclaró que necesitaba cambiar su forma de hablar porque necesitaba dar la impresión de ser una persona de aquí. Explicándose, pidió una confirmación de si Kang Hyun entendía o no. Sin bajar la mirada, ni siquiera por un segundo, estuvo de acuerdo con él. Después de que terminó el flashback, volvemos al tiempo actual. Reconoció a Lee Ara porque para él, Lee Ara era el objetivo prioritario número 1. Lee Ara estaba entre el 1% del 1% porque era la hija de la corporación más grande de Corea del Sur, Samyong Group, que es una empresa multinacional que era la capitalización de mercado número 1. Su misión era mantener una buena relación con Lee Ara porque algún día puede extraer algunos secretos personales del grupo Sanghon. Al ver a Kang Hyeon tan callado durante tanto tiempo, Lee Ara preguntó, ¿siempre eres así? ¿Siempre con los labios apretados así? Kang Hyeon, recordándose a sí mismo su misión, se preparó. Por lo tanto, él también le devolvió el saludo. Ella sacó su teléfono hacia él, preguntándole sobre su cuenta de Instagram para que ella pudiera seguirlo. Kang Hyeon estaba absolutamente paralizado en su lugar ante esta solicitud. Al ver sus reacciones, la chica sintió curiosidad sobre si no tenía una cuenta de Instagram. Uno de ellos incluso especuló que podría haber venido de Corea del Norte. Dando un gran suspiro, Lee Ara extendió su mano pidiendo su teléfono para que al menos pudiera tener su número al menos. Pero poco sabía él, lo poco preparado que estaba Kang Hyeon antes de venir a esta misión, literalmente ni siquiera tenía un teléfono. Tanto Lee Ara como las otras chicas se preocuparon por su reacción, pero tuvieron que asumir lo peor, que ni siquiera tenía un teléfono. Gotas de sudor seguían cayendo por la cara de Kang Hyeon. Estaba absolutamente aterrorizado de que su misión pudiera terminar antes de que siquiera comenzara. Lee Ara no podía entender qué podía decir. Ella solo miró a su alrededor y preguntó, ¿era algún tipo de cavernícola que ni siquiera tenía un teléfono? Ella solo lo miró con decepción, sin decir nada más. Después de quedarse un rato, se dio la vuelta y se alejó. Kang Hyeon estaba absolutamente petrificado. Vio su misión desmoronarse frente a él incluso antes de que comenzara. Los dos tipos en la esquina no dejaron pasar su percance y siguieron riéndose de él. Los otros compañeros de clase también estaban hablando entre ellos de cómo ni siquiera tenía un teléfono. Algunos de ellos especulando que sus padres podrían ser súper estrictos. Y de repente, sin que él hiciera nada, todos y cada uno de los que estaban rodeando a Kang Hyun se alejaron. Kang Hyun solo seguía apretando las manos, sin saber lo que tenía que hacer. Al darse cuenta de las cosas que le faltaban en Instagram, un sentido de sí mismo, siendo acusado de ser del norte, lo primero que se dio cuenta de que necesitaba era un teléfono celular. Después de que terminaron las clases y comenzó a regresar a su apartamento de gran altura, lo único que le rondaba por la cabeza era Instagram, teléfono celular, Corea del Norte, Instagram, teléfono celular, Corea del Norte repetidamente. Caminaba como un zombi por la carretera sin siquiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Pero de repente, hubo algunos ruidos fuertes a su alrededor. Kang Hyun giró la cabeza para ver qué había pasado. Vio que muchos guardaespaldas estaban de pie en la puerta de autos súper ricos esperando a alguien. Justo cuando estaba mirando alrededor, un compañero de clase suyo pasó junto a él. Una joven con cabello largo y negro pasó junto a él hacia uno de los autos ricos. Ella solo estaba jugando con su cabello sin siquiera mirar a ningún lado. Sus ojos estaban pegados al suelo. Kang Hyun reconoció a esta persona como la prioridad 0 incluso por encima de la prioridad 1, Lee Ara. Pero antes de que pudiera hacer nada, un guardaespaldas enorme se interpuso frente a él, cubriendo su vista.
Este guardaespaldas era mucho más grande y mucho más alto de lo que él jamás podría alcanzar. Como burlándose de él, el guardaespaldas giró su rostro mirando a Kang Jian desde arriba. Pero Kang Jian no dejó que la diferencia de tamaño lo asustara. Él también miró al guardaespaldas con la misma ferocidad. Mientras todos los guardias lo rodeaban, uno de los guardias abrió la puerta del Lexus pidiéndole que entrara. Uno por uno, todos los guardaespaldas entraron en el auto de lujo, y frente a él, Liara caminó con sus guardaespaldas hacia otro auto de lujo. Los guardaespaldas se inclinaron el uno hacia el otro agradeciéndose mutuamente por su arduo trabajo. Todas las chicas se subieron a los autos. Todos los guardaespaldas también se subieron a los vehículos respectivos, y todo el tren de autos de lujo comenzó a rodar. Los autos se alejaron mientras Kang Jion estaba allí parado mirándolos. Estaba sorprendido por esta cruda vista de diferencia de riqueza y los miró con una expresión confusa. Justo cuando estaba a punto de moverse, de repente, una mano se dirigió hacia su cara con la intención de lastimarlo. Era el chico secundario con el pelo castaño. Él movió su cabeza alrededor de su cara pidiéndole que se moviera. Pero Kang Jion pudo usar sus rápidos reflejos para quitar su cabeza a tiempo, evitando así ser golpeado. El chico del pelo castaño se sorprendió por su velocidad de reacción y dijo, ¿qué demonios es esto? Pero Kang Ji-yeon no dijo absolutamente nada y solo lo miró en silencio, apretando los dientes. El tipo le dijo que era realmente molesto para él, pero resulta que este niño también era un niño súper rico, y el guardaespaldas se inclinó ante él agradeciéndole por el arduo trabajo que hizo en la escuela hoy. Kang Hyun vio a este tipo de cabello castaño y a su guardaespaldas caminar hacia uno de los Mercedes G-Wagen realmente costosos. Después de que todos los niños ricos se habían ido, el resto de los estudiantes comenzaron a cruzar la calle para ir a sus casas. Kang Hyun se quedó allí en silencio procesando todo lo que acababa de ver ahora. Pero de repente, un tipo con un corte de tazón que le cubría los ojos lo llamó pidiéndole algo. Kang Hyun de su folleto de información recordó que este tipo era Sang Dong-woo. Era el nieto del ministro de Justicia que era el representante del bufete de abogados Hansen. Y su padre era el fiscal del distrito número 1 de Seoul, que era candidato a fiscal general. Su madre también era jueza principal de Seoul Haskad, así que básicamente toda la familia de abogados en uno solo. Le dijo que el camino de esta manera siempre se vuelve realmente agitado debido a que todos estos niños ricos regresan a sus casas. Kang Hyun solo lo miró en silencio. Y también, como vio que Kang Hyun no tenía ningún tipo de auto, se ofreció a llevarlo de vuelta a casa. Kang Hyun se tomó un minuto para pensar en esta oferta si debía aceptarla o no. Al ver su reacción, Sang Dong-woo pensó que tal vez se había excedido en sus límites. Pero Kang Hyun aceptó su derecho diciendo que estaría agradecido por ello, lo que hizo muy feliz a Sang Dong-woo. Mientras iba de camino a su casa, Sang Dong-woo preguntó dónde quería que Kang Hyun lo dejara. Y sin pensarlo mucho, Kang Hyun simplemente respondió que quería que lo dejaran en Bampo Blue Tower. Al escuchar su casa, Sang Dong-woo sonrió mucho y dijo que también vivía en un lugar realmente agradable. Se presentó como Sang Dong-woo, su nombre completo, y Kang Hyun hizo lo mismo también. Sang Dong-woo le indicó a un conductor que lo dejara en la torre y luego los llevara a ambos de regreso a la academia. El conductor le hizo un ligero gesto de respeto. Todos viajaban en silencio en el auto, mientras que Sang Dong-woo se movía continuamente, nervioso por algo. Dándose la vuelta, llamó a Kang Hyun mientras seguía moviéndose y nervioso. Le preguntó a Kang Hyun sobre el problema de matemáticas que estaba tratando de resolver antes. ¿Cómo fue capaz de hacerlo tan rápido? Kang Hyun se tomó un segundo para recordar de qué demonios estaba preguntando Sang Dong-woo. Pero en el siguiente instante, instantáneamente retrocedió, gritando que lo sentía por haberle preguntado eso. Estaba asombrado de que fuera capaz de resolver el problema de secuencia mentalmente y tan rápido. Sang Dong-woo dijo que la razón por la que estaba tan nervioso y tan emocionado es que era realmente malo en matemáticas. Pero viendo esto como una oportunidad, Kang Hyun le preguntó a Sang Dong-woo si quería que lo tutelara directamente. Sang Dong-woo no podía creer lo que acababa de escuchar. Kang Hyun se aclaró que está dispuesto a enseñarle, y con eso, también le enseñará a resolverlo mentalmente. Al escuchar esto, Sang Dong-woo comenzó a irradiar emoción, riendo continuamente por la forma en que se dio cuenta de que iba a ser tutelado por Kang Hyun. Aunque no estaba sonriendo internamente, se estaba riendo para sí mismo pensando que esto podría ir muy bien después de todo. Pero como un idiota, instantáneamente le preguntó a Kang Hyun. Ese no era realmente el caso de que ni siquiera tenía un teléfono o usaba Instagram. Kang Ji-yeon estaba simplemente atónito. En el otro lado de la carretera, en el vehículo de Lee Ara, el Rolls Royce azul, Lee Ara iba junto con su guardaespaldas que también era su conductor. Lo llamó para preguntarle algo. Él respondió que quería saber ella.
Liara informó al guardaespaldas que había un niño que transfirió esa cosa y que quería saber qué tipo de niño era este. El guardaespaldas, queriendo preguntar sobre el peligro de la situación, le preguntó si quería que usara el departamento de investigación para investigarlo a fondo, pero ella se negó. Pero ella rechazó una investigación exhaustiva. Ella dijo que solo quería saber si este chico nuevo era alguien con quien se sintiera segura. Sin preguntar nada más, él aseguró que tendría el informe listo para esa noche. Liara solo seguía sonriendo en su mente. De vuelta en la casa de Kang Hee-jeon, la camarada mamá le dio a Kang Hee-jeon una cálida bienvenida llamándolo su hijo. Kang Hyun se sorprendió por esta reacción de ella. No podía entender qué demonios estaba pasando. Pero sin romper su personaje, la camarada mamá le dijo que si ella lo saludaba primero, él también debía saludarla con algo cálido como, mamá, ya llegué de la escuela. Pero el camarada papá se quedó callado y siguió leyendo el periódico. Pero Kang Hyun estaba atónito. Pero un momento después, con una cara realmente avergonzada, le dijo que había vuelto a casa de la escuela, burlándose de su vergüenza. La madre también empezó a decirlo en voz muy alta. Pero luego, desviando el tema, ella comenzó a empujarlo y le pidió que fuera a revisar su habitación. Kang Hyun no podía entender lo que estaba pasando, pero la mamá le aseguró que se daría cuenta una vez que lo viera. En el momento en que entró en su habitación, quedó completamente atónito. Era una sala de estudio realmente hermosa con un escritorio ordenado con cajas y decoraciones coloridas por todas partes. En su mesa, había 3 dispositivos, una computadora portátil, una tableta y un teléfono inteligente para que los usara. Esta cama era una hermosa litera con una escalera en el lateral. Había muchos carteles en la pared junto con un teclado musical en el lateral. Mirando la habitación, Kang Hyun preguntó si se les permitía desperdiciar todos sus fondos operativos de esta manera. Pero la mamá seguía riéndose fuerte. Ella dijo que todo era importante para la misión porque necesitaban demostrar que su familia era increíblemente rica. Kang Hyun fue a la mesa a mirar los dispositivos electrónicos que le regalaron. Lo primero que recogió fue su teléfono inteligente. Kang Hee-jeon sigue mirando el teléfono inteligente mientras su mamá sigue riéndose, pero estaba un poco confundida en cuanto a lo que estaba tratando de hacer. Volviéndose hacia ella, Kang Hee-jeon le preguntó si sabía que era Instagram, llamándola señora. La mamá también lo miró sin comprender, sin entender lo que estaba preguntando. Pero entonces, de repente, el papá salió de la parte de atrás con una mirada de suficiencia en su rostro. Señalándose a sí mismo con una gran sonrisa, afirmó que él le iba a enseñar sobre Instagram. La mamá se rió de este entusiasmo. Pero Kang Hee-jeon estaba confundido. Pero al otro lado de la ciudad, vemos a una chica extremadamente sudada después de un entrenamiento pesado por la noche. Esta era Liara. Ella estaba haciendo ejercicio, corriendo por la noche, tratando de sudar. Pero después de un tiempo, notó a alguien de pie a su izquierda. Era su mayordomo personal, secretario y guardaespaldas, quien se inclinó mostrando respeto hacia ella. Él le entregó un documento que mostraba la información del padre de Kang Hee-jeon. Su nombre era Steve Cohn. Él era el CEO coreano-americano de segunda generación de una criptomoneda 11 Coin, que era conocida como la quinta criptomoneda más importante del mundo. Se estima que su activo actual es de al menos $1.000 millones o incluso más. Además del informe, el secretario añadió información por sí mismo de que, además de las monedas, era una empresa que había crecido rápidamente en los últimos 10 años en seguridad y redes en Estados Unidos y Japón. Las sedes estaban en Estados Unidos, y China también estaba mostrando interés. Pero Lee no dijo nada. Ella solo le dio una grande y cerró el informe. El secretario sugirió una vez más, ¿necesitan investigar más a fondo? Pero Liara, dejando su expediente a un lado, dijo que ya no era necesario porque parecía lo suficientemente decente como para asociarse con él, así que estaba bien. Este capítulo comienza con un nuevo día en la Escuela Internacional de Seúl. Kang-jun ha puesto su teléfono celular con orgullo sobre la mesa para mostrarlo a todos. Él trata de llamar la atención riéndose para sí mismo de vez en cuando, pero tuvo éxito porque su risa llamó la atención de Liara, quien miró hacia atrás para ver de qué se estaba riendo Kang Hee-jeon. Pero en el momento en que se dio la vuelta para ver a Kang Hee-jeon, él estaba sentado en silencio como si nada hubiera pasado. Siguió echando miradas a izquierda y derecha para ver si alguien se daba cuenta de su nuevo teléfono o no. Liara entendió lo que Kang Hyun estaba tratando de hacer y mantuvo su ligera sonrisa en su rostro. Un momento después, Kang Hyun atrapó a Liara mirándolo, y al ver que Liara lo estaba mirando, orgullosamente levantó su nuevo teléfono para presumírselo. Liara puso una expresión complicada en la que estaba divertida, complacida con la forma en que estaba actuando Kang Hyun. Han Dong-woo felicitó a Kang Hyun por conseguir un nuevo teléfono con una gran sonrisa.
Pero al momento siguiente, ambos chicos pusieron un hombro alrededor de Han Dong-woo como para intimidarlo. El chico de pelo castaño se burló de Han Dong-woo por estar demasiado cerca de Kang Hee-jeon. Se sorprendió de cómo ambos se habían hecho amigos ya en el segundo día de la escuela. Sang Dong-woo, con su personalidad nerviosa, estuvo de acuerdo en que él y Kang Hyun eran amigos entre sí porque Kang Hyun accedió a ayudarlo en matemáticas. El otro chico de pelo largo siguió mirando a Kang Hyun sin decir nada. Kang Hee-jeon le devolvió el favor permaneciendo en silencio también, completamente en silencio. Palmeándole la cabeza, el chico dijo que sabe que necesita estudiar mucho, pero por ahora, tiene algunos negocios con este chico nuevo, así que necesitaba que lo dejaran solo por un tiempo. Sang Dong-woo no respondió nada y simplemente mantuvo la cabeza gacha en silencio. Un momento después, se levantó de su taburete y se fue en silencio sin hacer ningún tipo de alboroto. Ahora que estaba solo con Kang Hyun, el chico simplemente sonrió espeluznantemente, pero Kang Hyun mantuvo su rostro completamente plano sin ningún tipo de emoción en él. Recordando toda la información del conjunto de información que le fue dada, Kang Hyun reconoció que esta persona era Go Jin-seo. Go Jin-seo, que era el segundo hijo del clan Goyong, que era el líder del Partido de la Libertad y 4 veces miembro de la Asamblea Nacional. Había un peso pesado político que ocupaba el primer lugar en las calificaciones de aprobación presidencial. De pie junto a él estaba Hwang Woo-yong. Hwang Woo-yong era el hijo mayor del presidente del grupo Dillon, que ocupaba el puesto 13 en el mundo de los negocios. Dillon Group se centró en la industria deportiva mundial. Kang Hee-jeon comenzó a sonreír después de poder acercarse a tanta gente de alto rango. Así que para aprovechar la oportunidad, Kang Hee-jeon se ofreció a enseñarles el partido a ambos, con la esperanza de poder acercarse en el proceso. Ambos chicos solo hicieron un gesto desagradable ante este comentario. Al escuchar esto, se alejó de la habitación comentando sobre cómo hacer que el tipo fuera un poco menos molesto. Diciendo esto, Hwang Woo-yong puso su mano sobre el hombro de Kang Hee-jeon tratando de explicarle algo. Acercando su cabeza a su rostro le recordó que lo más importante aquí es conocer el lugar de uno. Uno debería quedarse callado y no destacar. Hwang Woo-yong le gruñó esto en la cara a Kang Hee-jeon, pero Kang Hee-jeon no respondió en absoluto. Intentando obtener algún tipo de respuesta, Hwang Woo-yong clavó sus dedos en los hombros de Kang Hee-jeon. Kang Hee-jeon entendió la gravedad de la situación y comenzó a tensarse. Kang Hee-jeon finalmente se tensó y respondió liberando todo su espíritu de lucha en el aula. Concentrando su sed de sangre, miró a Hwang Woo preparándose para el ataque. Usando su palma, la convirtió en una especie de golpe y atacó el cuello de Hwang Woo-yong en un movimiento rápido. Kang Hee-jeon, su ataque, se hunde profundamente en el cuello de Hwang Woo-yong, lo que lo dejó tosiendo y en shock. Pero resultó que Kang Hee-jeon solo estaba imaginando todo esto, y en realidad, solo estaba manteniendo su ira bajo control. En lugar de atacar, Kang Hee-jeon con calma, pregúntale qué significaba no destacar en primer lugar. Hwang Woo preguntó de qué estaba hablando. Sin responder, Kang Hee-jeon tomó su mano y sostuvo la mano de Hwang Woo-yong, que estaba sobre su hombro, y agarró la muñeca de Hwang Woo-yong con todas sus fuerzas como para aplastarla. Hwang Woo-yong sintió instantáneamente el dolor surgir en su cuerpo, y en cuestión de segundos, fue derribado de rodillas solo por la fuerza de agarre de Kang Hee-jeon. Hwang Woo-yong no podía entender qué demonios estaba pasando, pero con una sonrisa mientras todavía apretaba su mano con fuerza, Kang Hee-jeon preguntó, ¿así es como la gente de Corea del Sur se hace amiga? Mientras todo esto sucedía, Go Jin-seo, que estaba observando todo en silencio desde la esquina de la habitación desde su asiento, y no estaba absolutamente contento con lo que estaba sucediendo frente a él. Al no poder soportarlo más, Hwang Woo-yong sacudió su mano del agarre de Kang Hee-jeon, liberándose del dolor. Como represalia, Hwang Woo-yong calificó su puñetazo para la cara de Kang Hee-jeon, gritando que Kang Hee-jeon ahora tiene un deseo de muerte. Kang Hee-jeon no reaccionó en absoluto al golpe que se acercaba a su rostro, pero solo miró hacia la esquina de su habitación, que tenía una gran cámara. Al ver la cámara, instantáneamente recordó un flashback en su padre. Camarada, decía que en Corea del Sur hay dispositivos de grabación de video en casi todos los lugares. Diciendo que mostró una sala de control de algún tipo que mostraba transmisiones de video de literalmente todos los callejones, carreteras y centros comerciales. El padre camarada luego navegó a una cierta transmisión de video que quería mostrar. Señaló una transmisión de video que salía directamente de su propia clase. Kang Hee-jeon no podía creer de dónde venía este video, a lo que el padre camarada le aseguró que era de su clase. Usando la consola, comenzó a navegar a más transmisiones como el patio de baloncesto, la sala común de los profesores, el auditorio, la biblioteca. Mostrando estas transmisiones, el padre camarada comenzó a reír muy fuerte diciendo que es casi demasiado fácil entrar en lugares como estos.
Queriendo mostrar su aprecio, comenzó a llamar al padre camarada por su propio nombre, emocionado por lo asombroso que era. Pero el padre camarada lo detuvo en su camino recordándole la forma en que estaba hablando, lo hizo ponerse de pie mientras le ordenaba que lo arreglara rápidamente. También le dijo que no recurriera a la violencia porque todo está grabado y puede ser usado en su contra. Volviendo del flashback, evitó el golpe en la cara esquivando su cabeza hacia un lado. Y para el ataque de represalia, agarró ambas manos en el borde de la mesa y lo empujó con mucha fuerza contra el estómago de Hwang Woo-yong. Pero Hwang Woo-yong también recuperó el equilibrio agarrando otra mesa. Después de que Hwang Woo-yong recuperó el equilibrio, tanto él como Kang Hee-on quedaron atrapados en una especie de punto muerto en el que ambos estaban quietos. Las venas de la frente de Hwang Woo-yong sobresalen solo por la ira de ser humillado así. Pero antes de que Hwang Woo-yong pudiera hacer algo más, Lee Ara entró y gritó y detuvo a todos en las pistas. Ella gritó que son de clase solo que necesitan ser como bárbaros ahora mismo. Pero Go Jin-seok interrumpió diciendo que el nuevo estudiante de transferencia no conocía las reglas. Es por eso que estaban tratando de educarlo en las reglas. Así que es por eso que Lee Ara les gritó a todos que se detuvieran porque hacer esto los hacía parecer patéticos a todos. Incluso Hwang Woo-yong también, apretando los dientes. Hwang Woo-yong le advirtió a Kang Hee-yeon que iba a resolver esto más tarde. Pero con una sonrisa burlona, Kang Hee-yeon comenzó a preguntar, ¿van a ser solo ellos dos solos? ¿Cuándo van a hacer eso? Hwang Woo-yong se quedó callado y se alejó. La clase volvió a una situación algo normal. Al ver que su relación con un reclutamiento de 4 estrellas se estaba volviendo agria, se preguntaba qué podía hacer ahora mismo. La siguiente clase comenzó con un profesor bastante extranjero que vino a enseñar inglés, pero Kang Hee-on todavía estaba preocupado de que su relación con Go Jin-seok se estuviera degradando mientras hablaban, preguntándose qué debía hacer a continuación para repararla. Al ver la nueva cara, el hombre le preguntó a Kang Hee-on si estaba bien conseguir el idioma inglés o si necesitaba usar el nativo para obtener ayuda. Suave como la mantequilla, respondió que estaba completamente bien hablando en inglés. Al escuchar su pronunciación, el profesor se sorprendió visiblemente de lo bueno que era. Ella preguntó que cómo se había vuelto tan bueno en inglés. Kang Hee-yeon respondió que asistió a una escuela internacional en Nueva York, y ahora se ha transferido a Corea para apoyar el negocio de su padre. Todos estaban asombrados de lo bien que hablaba Kang Hee-yeon, pero el que estaba especialmente impresionado era Han Dong-woo. Al escuchar esto, el profesor les pidió a todos que hablaran con Kang Hee-yeon a partir de ahora porque les ayudará a mejorar sus habilidades, y su pronunciación era realmente sabia en el acento estadounidense. Al escuchar todos estos elogios, Kang Hyun comenzó a regodearse un poco en la felicidad. Lee Ara también sonrió, mirando las escenas que se desarrollaban en la clase, pero no se podía decir lo mismo de algunas personas sentadas en su clase. Go Jin-seok y Hwang Woo-yong estaban perdiendo la cabeza ante los elogios de Kang Hee-on. Las mismas 3 chicas que abarrotaron a Kang Hee-on antes regresaron. Una de ellas comentando que su acento es incluso mejor que el de los profesores. Una de ellas trató de adivinar de dónde venía, adivinando que tal vez era de Nueva York. Todos ellos lo abarrotaron, preguntándole por qué no habló de sí mismo ayer cuando le estaban preguntando por él. Kang Hyun estaba completamente encerrado en esta situación. Para cambiar el tema de la conversación, sacó su teléfono y se lo dio a la chica del medio. Sin entender qué hacer con él, lo tomó de Kang Hyun. Luego llegó a la mano de Lee Ara, quien tomó y examinó el teléfono. Exclamó que era de su compañía. Así que fue entonces cuando aprobó su decisión con una gran sonrisa brillante. Kang Hee-yeon comenzó a regodearse mucho pensando que estaba teniendo éxito en la comprensión de la sociedad un poco ahora. Comenzó a regodearse tanto que incluso se llamó a sí mismo una estrella, pero Lee Ara respondió de manera diferente. Ella comenzó a desplazarse por su publicación de Instagram. Una de ellas estaba frente a una puerta, otra frente a la Torre Eiffel, otra a través de la isla oceánica, y la última a través de un lugar para caminar. Pero el problema era que todos ellos estaban en la misma posición. Sabiendo que algo estaba pasando pero ocultando su rostro, exclamó lo armoniosa que era la familia. Al escuchar esto, Kang Hee-on bebió su propia saliva. Luego, con una expresión sombría, estuvo de acuerdo con ella, felizmente por dentro pensando que todo se debía a su padre camarada, que era el mejor experto en computadoras de Corea del Norte. El siguiente capítulo comienza al final del día cuando todos regresan a casa. Kang Hee-yeon mira a su alrededor tratando de encontrar la ubicación de los 2 coches de lujo que llevaron a las 2 chicas de vuelta a casa. Pero también estaba esperando su propio coche porque su padre dijo que este día, un nuevo coche viene para él hoy. Al igual que el día anterior, la chica de pelo negro lo cruzó también hoy, y luego Lee Ara. Pero antes de irse, ella lo saludó, deseando verlo al día siguiente.
Kang Hyun estaba presumiendo de cómo las hijas estaban empezando a mostrar interés y afecto. Pero entonces Hwang Woo-young puso su mano sobre el hombro de Kang Hyun, diciendo que debería ir con ellos. En este punto, tanto Hwang Woo-young como Go Jin-seok estaban de pie junto a él esperándolo mientras gritaban que querían con él. Pero Hwang Woo-young le advirtió que no hiciera muchas preguntas y que simplemente se sentara en el coche mientras se lo pedía amablemente. Kang Hyun pensó que esta podría ser en realidad una política de reclutamiento para poder completar la misión. Así que, sin preguntar mucho, simplemente caminó hacia ellos, hacia el G-Wagon. Pero entonces, de repente, un coche deportivo empezó a gritar y a venir de alguna parte. Todo el mundo se giró para ver qué vehículo estaba haciendo ese ruido. Era un clásico muscle car haciendo ese ruido fuerte. Hizo algunos giros bruscos y luego se detuvo justo enfrente de la escuela de Kang Hee-jeon. Salió mucho humo del coche, y todo el mundo estaba parado mirando. Después de un fuerte estallido, la puerta se abrió para mostrar que el camarada padre de Kang Hee-jeon había venido a recogerlo. Todo el mundo estaba en silencio. No podían creer lo que veían delante de sus ojos. Incluso Kang estaba completamente sorprendido por ello. Pensando que su hijo podría no haberle oído, ese camarada gritó aún más fuerte que su padre había venido a recogerlo. Sin una sola palabra, Kang Hyun simplemente se dirigió hacia su padre. Camarada. Se acercó a él y empezó a susurrarle algo al oído. Ese camarada entendió lo que estaba tratando de decir y simplemente dijo, oh, vale. Y les gritó a todos que había hecho otro amigo y que estaba planeando ir en el coche de un amigo. Kang simplemente soltó un gran suspiro. Entendiendo lo que quería su hijo, instantáneamente puso su coche en marcha y lo revolucionó. Acelerando su coche hacia su casa, le dijo que se iba a encontrar con él en casa. Luego salió del lugar a muy alta velocidad. Kang Hyun una vez más soltó un gran suspiro. Se giró para ver las reacciones de sus amigos. Tanto Hwang Woo-young como Go Jin-seok estaban furiosos porque él absolutamente necesita su educación. Después de que su padre se fue, Kang Hyun se reunió con Go Jin-seok y Hwang Woo-young en su coche. Ambos estaban completamente en silencio y simplemente sentados en el coche. Kang Hyun empezó a preguntarse hacia dónde se dirigían, pero las venas de la cabeza de Hwang Woo-young no paraban de estallar debido a su rabia. El coche se detuvo frente a un edificio lujoso muy alto. Kang Hyun se bajó del coche para ver qué edificio era. Era el edificio Modi Ras de TJ Sports. Go Jin-seok siguió caminando, instruyendo a ambos a ir solos porque llegaría tarde para algo. Kang Hyun se quedó allí preguntándose sobre la situación en la que se encontraba en ese momento, pero entonces, de repente, el guardaespaldas dijo que fuera de la escuela había recibido la orden de Go Jin-seok y Hwang Woo-young de que no se apartaría del lado de Kang Hyun en absoluto. Kang Hyun se sorprendió por esta renovación y no entendía qué demonios estaban planeando hacer con él. Los guardias empezaron a caminar en una dirección determinada instruyendo a Kang Hyun a seguir detrás de él. Dentro del edificio, había un gran campo de entrenamiento en el que muchos boxeadores estaban luchando. Kang Hyun se preguntó si era una especie de campo de entrenamiento. Una persona se acercó a él e hizo una reverencia mostrando respeto, y Hwang Woo-young preguntó si la jaula número 3 estaba despejada como había solicitado antes o no. Con una sonrisa preocupada, la persona respondió que su deseo había sido concedido. Hwang Woo-young entonces ordenó a la persona que no dejara entrar a nadie hasta que él estuviera dentro. La persona entonces empezó a susurrarle a Kang Hee-jeon que simplemente se disculpara y dijera que siempre se equivocaba pase lo que pase, que iba a llamar a una ambulancia, así que estaría bien que se desmayara muy rápido. Al oír hablar de ambulancia, no podía entender de qué estaba hablando esta persona. Pero entonces, al oír hablar de la charla del tramposo, Hwang Woo-young le gritó a Kang Hee-jeon que por qué no salía tras él. Kang Hee-jeon se dio cuenta de que esta no era una reunión amistosa y amigable. Frente al ring número 3, Hwang Woo-young empezó a prepararse con sus ropas de lucha. Mientras el guardaespaldas y Kang Hee-jeon estaban allí de pie, Hwang Woo-young se quitó la camisa del uniforme escolar y se puso sus guantes de boxeo. Kang Hee-jeon estaba mirando el equipo que estaba siendo puesto al descubierto frente a él. Pero entonces, de repente, desde el balcón, Go Jin-seok entró y empezó a decir que hacía tiempo que nadie entraba con una expresión tan seria, manteniendo la piedra seria que Kang Hee-jeon arqueó. Go Jin-seok, que iba a hacer sparring con su amigo, Hwang Woo-young. Go Jin-seok estaba confundido sobre de qué tipo de sparring estaba hablando. Pero entonces también empezó a reír diciendo que en cierto modo podría llamarse sparring. Kang Hee-jeon simplemente lo miró sin responder, creando una sonrisa realmente espeluznante. Dijo que si entendía las reglas, debía firmar el documento ahora mismo. Kang Jeon se confundió por un segundo sobre de qué firma estaba hablando. Pero entonces Hwang Woo-young empezó a señalar un papel pegado en una tabla sobre una mesa.
Viendo el documento, Kang Hee-yeon caminó hacia adelante para ver qué estaba escrito en el documento. En el documento, estaba escrito con letras negritas que el combate de sparring era una competición acordada mutuamente. Así que ninguna de las partes puede responsabilizar a la otra por ningún tipo de daño físico que ocurra, ya sea grave o criminal. Kang Hee-yeon se preocupó por los términos de este acuerdo. Dándose cuenta de lo que realmente quería decir con el sparring, miró hacia Hwang Woo-young. Kang Hee-yeon una vez más confirmó que realmente quería que firmara ese acuerdo. Go Jin-suk con una sonrisa cursi se hizo añicos desde el balcón. ¿Que si estaba asustado o algo así? Kang Jeon lo miró enfadado. Con una cara extremadamente fea, Kang Jeon le dijo que si se ponía de rodillas y ladraba como un perro, lo dejaría pasar por esta vez. La rabia de Kang Jin siguió aumentando. Go Jin-seok se confundió al ver por qué Kang Jin no reaccionaba a sus amenazas. ¿Estaba raro en su mente o algo así? Pero en lugar de responder sí o no, solo preguntó una cosa. ¿Este lugar tiene algún tipo de grabación de CCTV? Tanto Go Jin-seok como Hwang Woo-young se quedaron un poco atónitos por esta inesperada pregunta, diciendo que firmó el acuerdo. Mientras firmaba el acuerdo, Go Jin-seok le advirtió de nuevo que era un idiota por firmarlo porque Hwang Woo-young era uno de los mejores campeonatos coreanos, y si le golpea, está genuinamente muerto. Pero Hwang Woo-young por allí sigue crujiendo sus nudillos en anticipación de golpear a Kang Hee. Pero en un giro inesperado, en lugar de marcharse, lo firmó y se lo entregó a Hwang Woo-young. Mientras se abría la ropa, le pidió que lo firmara también. Usando su espíritu de lucha fuera de su cuerpo, instó a Hwang Woo-young a que se apresurara. Después de ponerse en posición de pelea, empezó a crujir el cuello. Kang Hyun también se puso en posición de pelea, quitándose las mangas y poniéndose guantes de boxeo. Todo el tiempo que se está preparando, permanece en silencio, ni una palabra. Hwang Woo-young se burla de lo callado que está, como si fuera un tipo congelado por el miedo, mostrando una gran sonrisa de suficiencia como si supiera que va a ganar. Dentro del ring, ambos se ponen en posición de pelea. Hwang Woo empieza a estirar sus músculos, pero lo único que está pasando por la cabeza de Kang Hee-yeon en este momento es, ¿qué necesita hacer ahora? Empieza a imaginar algunas técnicas de batalla. En la primera, imaginó dar un golpe directo en la cara de Hwang Woo-young, pero esto rompería instantáneamente su cara con daño permanente, así que descartó eso. Para la siguiente, imaginó esquivar el primer golpe e irse a un lado y dar un fuerte uppercut en las costillas, pero eso también tenía la posibilidad de ruptura de órganos internos, así que también descartó eso. Luego, descartó tratar de sacarle los ojos. Lo siguiente, descartó tratar de golpear la ingle. Lo siguiente, patada giratoria a la cabeza. Pero eso dejaría su mandíbula inferior rota con daño permanente en la boca. Así que una vez más, al igual que antes, descartó esto también. Romper el hueso de la rodilla tampoco estaba permitido. Así que estaba atrapado en un dilema sobre cómo educar a Hwang Woo-young sin lastimarlo realmente en serio. Pero Hwang Woo-young empieza primero usando su mano derecha para realizar un gancho derecho justo en la cara de Kang Hee-yeon. Pero para él, el golpe parecía como si viniera hacia él en cámara lenta. Así que con facilidad, fue capaz de esquivar el golpe sin siquiera poner mucho esfuerzo. Para su próximo ataque, Hwang redujo su puño izquierdo para un golpe recto. Para su próximo ataque, Hwang Woo-young prepara su puño izquierdo para un golpe recto. Pero para Kang Hee-yeon, este golpe también llegó como súper lento. Por lo tanto, fue capaz de esquivar fácilmente ese golpe tal como antes. Hwang Woo-young empezó a preocuparse de cómo fue capaz de esquivar todos sus golpes sin ser golpeado ni una sola vez, pero Kang Hee-yeon mantuvo su naturaleza estoica sin siquiera una pequeña pizca de emoción. Tanto Go Jin-seok como el guardaespaldas se sorprendieron ante esta demostración de lucha. Go Jin-seok estaba especialmente confundido sobre lo que estaba pasando, cambiando sus tácticas. Hwang Woo-young dio unos pasos hacia atrás y se puso a una distancia segura de Kang Hee-yeon, saltando sobre su pierna. Hwang Woo-young le pregunta a Kang Hee-yeon que si alguna vez participó en algún tipo de deporte antes, pero Kang Hee-yeon no responde en absoluto. Mirando este silencio, Hwang Woo-young empezó a enfadarse preguntando que por qué estaba mudo desde antes, como si se burlara de él aún más, pone una cara aún más inexpresiva. Esto causa que una vena sobresalga de la frente de Hwang Woo-young, gritando de rabia y levantando su puño derecho, grita ¿qué era esa expresión? Pero justo cuando Hwang Woo-young estaba a punto de alcanzar a Kang Hee-yeon, un relámpago parpadeó desde la parte inferior izquierda hacia la cara de Hwang Woo-young. Ese relámpago era la mano de Kang Hee-yeon. Usó su palma para dar un golpe en la cara de Hwang Woo-young. Hwang Woo-young estaba completamente asombrado por lo que acababa de suceder. No solo Hwang Woo-young, tanto Go Jin-seok como el guardaespaldas fueron completamente sorprendidos por esta progresión de los acontecimientos.
Ahora cegado por la rabia, Wang Wuyong empezó a temblar, maldiciendo a Kang Jian. Pero Kang Jion mantuvo su expresión estoica, preparando su golpe para el próximo ataque. Enfurecido, Wang Wuyong sale corriendo sosteniendo su golpe, gritando que tal vez Kang Jion tiene un deseo de muerte. Pero justo como antes, en un movimiento rápido y veloz, otro golpe viene y golpea su otra mejilla. Wang Wuyong se tambalea en su posición tratando de recuperar la compostura, pero Kang Jion estaba absolutamente tranquilo sin siquiera sudar un poco, sin aprender su lección. Wang Wuyong empieza a gritar un segundo que va a matar a Kang Jion, pero antes de que pudiera siquiera terminar la frase, otra bofetada salió volando directamente hacia su cara, esta vez perdiendo completamente el equilibrio. Wang Wuyong empezó a perder su conciencia lenta y lentamente. Entonces finalmente, puso su rodilla en el suelo cayendo, y así Wang Wuyong fue noqueado en solo 3 bofetadas. El sudor no dejaba de correr por la cara de Go Jin Seok y Wang Wuyong quienes presenciaron este giro de los acontecimientos. Como declaración de burla, Kang Jion anunció que no debería haber ningún tipo de problemas mayores porque trató de ser suave con él. Viendo que su tarea había terminado, Kang Jion abrió la puerta de la jaula para irse. Pero Go Jin Seok le gritó que se quedara ahí mismo. Kang Jion no podía entender cuál era su problema ahora. Podía oír a Go Jin Seok corriendo desde el balcón. Saltando desde el balcón, caminó directamente hacia Kang Jion. Caminando hacia él, exclama que a partir de este momento, va a mantener a Kang Jion como su mano derecha. Kang Jion no podía entender de qué estaba hablando. Como confirmación, Go Jin Seok le preguntó a su guardaespaldas si Kang Jion era realmente fuerte, pero el guardaespaldas ni siquiera pudo pronunciar una palabra. Aquí, un confundido Kang Jion pregunta, Go Jin Seok, ¿qué es lo que hace una mano derecha? Sin responder mucho, Kang Jion simplemente se acerca a él y dice que es solo una buena posición para ser su mano derecha. Porque seguramente debe saber quién es el padre de Go Jin Seok, ¿no? Kang Jion asiente con una expresión tonta. Poniendo su mano alrededor del cuello de Kang Jion, Go Jin Seok le pidió que fuera con él a un restaurante elegante donde le invitará a cenar. Kang Jion estaba confundido porque según él, incluso sin hacer nada, ¿cómo iba todo según lo previsto? Por la noche, Kang Jion regresa a su lugar, llamando a su mamá que ya está en casa. Sentado al otro lado de la habitación, su camarada padre le preguntó que si pudo hacer algunos buenos amigos. Él respondió que sí. Papá sonrió al oír esto, y mamá le preguntó que si quería cenar. Kang Jion dijo que no quería porque ya había comido con un amigo. Así que solo irá a descansar hoy. Ambos padres estaban preocupados por qué tipo de comportamiento era este. Entrando en la habitación, Kang Jion simplemente se desplomó en la cama dando un gran suspiro. Empezó a pensar que no era fácil en absoluto completar esta misión. Volvemos a hace unas horas donde vemos que Go Jin Seok y Kang Jion están cenando en un restaurante de super clase alta. Cortando un filete de clase alta, le preguntó a Kang Jion que si este lugar no era realmente hermoso, porque este es un lugar donde muchas familias se juntan, dándole la cuchara y la comida. Go Jin Seok le pidió a Kang Jion que comiera mucho. Aceptando la generosidad, Kang Jion se metió un trozo de carne en la boca, pero quedó absolutamente asombrado por el sabor. La carne empezó a derretirse en su boca. Go Jin Seok empezó a reírse de la cara de tonto que estaba poniendo Kang Jion. Kang Jion recordó la expresión que había puesto Go Jin Seok antes y no podía creer que fuera la misma persona de hacía unas horas. Entonces Go Jin Seok empezó a explicarle el trabajo a Kang Jion. Dijo que ser su mano derecha no era para tanto. Kang Jion tragó saliva al instante por el repentino cambio de tema. Kang Jion explicó que lo único que importaba era aplastar a los chicos que intentaban subir en la escala y hacerlos bajar. Aunque no tenía que preocuparse porque ahora mismo no había ninguno así. Pero metiéndose otro trozo de carne en la boca, dijo que no iba a pegar a los niños débiles por diversión. Pero Go Jin Seok le corrigió diciendo que daba igual porque los niños débiles no intentaban subir y destronarlo en primer lugar. Pero Kang Jion también argumentó que ese no era el caso de Han Dong-woo. Go Jin Seok intentó recordar de quién estaba hablando Kang Jion. Entonces recordó a Han Dong-woo, el chico de pelo negro que tiene los ojos cubiertos de pelo. Kang Jion asintió diciendo que era exactamente de quien estaba hablando. Go Jin Seok empezó a reírse a carcajadas diciendo que por qué Kang Jion pensaba que Sang Dong-woo era alguien débil. Go Jin Seok explicó que Sang Dong-woo no era nada débil. De hecho, él era el chico de los recados de Sang Dong-woo en la escuela secundaria. Kang Jion se sorprendió por este repentino giro de los acontecimientos. Go Jin Seok intentó explicar que era un shuttle, un chico de los recados. Era solo alguien que trabajaba para alguien, un perdedor, recuperando una cara seria.
Go Jin-seok empezó a explicar que la familia de Han Dong-woo es la principal familia de abogados de Corea. Su padre es el fiscal general del Distrito Central, uno de los puestos más altos. Y esto era antes de que el padre de Go Jin-seok se convirtiera en el líder del partido. En aquel entonces, debido a su baja posición, tenía que observar cada movimiento de Han Dong-woo y hacer lo que le decía. Kang Hee-jeon estaba absolutamente asombrado por este giro de los acontecimientos. Con una expresión sombría, Go Jin-seok dijo que así es la vida en Corea, un lugar donde el poder de tus padres se convierte en tu propio poder. Kang Hee-jeon solo parecía sorprendido y no dijo nada, su habitual actitud muda. Volviendo al presente, se dio cuenta de algo más. Esta misión no es nada fácil. Mientras seguía suspirando en su habitación, Kang Hee-jeon se dio cuenta de que había alguien en la puerta. Se levantó para ver quién era. Su madre y su padre estaban de pie en la puerta, silenciosamente preocupados por la actitud de Kang Hee-jeon. Kang Hee-jeon se quedó atónito por un segundo y no podía entender por qué estaban de pie así en la puerta. Mostrando signos de preocupación, ambos camaradas, el padre y la madre, le preguntaron a Kang Hee-jeon si le pasaba algo, porque si estaba pasando por un mal momento, podía venir y compartirlo con ellos. Kang Hee-jeon se quedó, igual de callado, con su habitual actitud tranquila. Recomponiéndose y levantándose, les dijo a ambos que no pasaba nada y que todo estaba bien. Ambos abrieron la puerta y entraron con normalidad, pero era evidente que ninguno de los dos estaba satisfecho con su respuesta. Kang Hee-jeon se dio cuenta de que no se iba a librar con solo decir que todo estaba bien. Moviendo los ojos hacia un lado, empezó a hablar de sus problemas. Kang Hee-jeon dijo que la sociedad surcoreana era demasiado complicada. Era demasiado diferente a lo que le habían enseñado. Los padres se quedaron callados ante su confesión, igual que su hijo. Jugando con los dedos, empezó a decir que no era nada fácil adaptarse. Con una actitud severa, el camarada padre le dijo que no hablara como un debilucho. Le preguntó a Kang Hee-jeon, ¿se había olvidado de quién era? Kang Hee-jeon se quedó atónito ante esta asombrosa ola de comprensión. En este punto, el camarada padre tenía una cara muy seria y sombría. Kang se sorprendió al ver esta cara de su camarada padre. Poniéndose en posición de atención, gritó que lo sentía mucho, y que se aseguraría de que nada parecido volviera a ocurrir. Escuchar esto provocó una pequeña sonrisa en los rostros de sus camaradas madre y padre, y Kang Hee-jeon parecía más decidido que nunca. Y esa noche, se metió en su ordenador para buscar todo sobre la sociedad surcoreana. Usando su ordenador, buscó todo sobre la sociedad surcoreana, sobre los gustos musicales, sobre qué era un shuttle, sobre cómo funcionaba el dinero, todo. Empezó a absorber todos los datos en su mente, y se recordó a sí mismo que él es el mejor agente de la Unidad Especial de Operaciones Encubiertas Antisur de Corea del Norte. Cualquier tipo de fracaso en su misión es absolutamente imposible. Ambos camaradas padres empezaron a sonreír ante su renovada confianza y disciplina. La escena luego corta al día siguiente en la escuela donde está sentado detrás de Han Dong-woo. Aquí, San Dong-woo se da cuenta de que Kang Hee-jeon le está mirando desde hace un rato. Un poco preocupado por Kang Hee-jeon, San Dong-woo preguntó que después de ayer, Wang Woo-yeon llevó a Kang Hee-jeon a la arena de lucha. ¿Todo estaba bien o no? Incluso después de que le dijeran de frente, no podía creer que este tipo de aspecto torpe fuera un líder de banda una vez. Así que pensó que en lugar de andarse por las ramas, decidió preguntárselo directamente, que si una vez fue un líder de banda en la escuela secundaria. San Dong-woo se quedó absolutamente temblando ante esta pregunta. Kang Hee-jeon dijo que Go Jin-seok le dijo que Go Jin-seok era su chico de los recados. San Dong-woo empezó a entrar en pánico diciendo que eso era cuando era joven. No sabía mucho del mundo. No es absolutamente así ahora mismo. Pero Kang Hee-jeon le aseguró a Han Dong-woo que no se preocupara porque él no mantenía a chicos de los recados como ese. Y levantando el pulgar con una sonrisa inteligente, le dijo que él y Han Dong-woo son amigos. Han Dong-woo no podía entender lo que estaba pasando, así que se rindió. Kang Hee-jeon estaba presumiendo para sí mismo de lo increíblemente natural que era la entrega de la línea de amigo. Han Dong-woo no pudo decir nada más que sí en voz baja, pero al momento siguiente, Go Jin-seok cruzó la clase yendo a su asiento. Han Dong-woo le reconoció y en su lugar giró la cara. Go Jin-seok tampoco respondió y se fue silenciosamente por su camino. Continuando con su autoproclamado acto impecable, Kang Hee-jeon le dijo a un corto Han Dong-woo que todo va a estar bien porque todos van a ser verdaderos amigos ahora. Después de eso, Go Jin-seok llamó a Kang Hee-jeon preguntándole por él. Kang Hee-jeon se giró para ver a Go Jin-seok, que ya estaba sentado en su mesa buscando una respuesta, dando una sonrisa afable y amistosa. Kang Hee-jeon le preguntó a Go Jin-seok si llegó bien a casa la noche anterior o no y le dio las gracias por la comida porque tenía el estómago lleno. Go Jin-seok le devolvió una sonrisa afable también.
El resto de las chicas de la clase estaban absolutamente sorprendidas por esta interacción entre los dos. Esto no se limitaba al resto de las chicas, incluso John Dong-woo estaba sorprendido. Añade también las altas puntuaciones de los primeros puestos. Kang Hyun se levantó de su taburete caminando hacia Go Jin-seok diciendo que la próxima vez él también lo invitará. Go Jin-seok señaló el asiento a su derecha, diciéndole a Kang Hyun que se sentara allí. Mirando ese asiento, se dio cuenta de que era el asiento de Wang Woo-yong el que Go Jin-seok le estaba ofreciendo. Al ver la vacilación en la cara de Kang Hye-yeon, Go Jin-seok se confundió y preguntó por qué no se sentaba. ¿A qué estaba esperando? Kang Hyun tardó un poco en procesar los cambios que estaban sucediendo frente a él. Se dio cuenta de que frente a él, se estaba produciendo un cambio de jerarquía, lo que significa que instantáneamente se había convertido en el número 2 en un día. Orgullosamente caminó hacia el asiento y se sentó en él con una cara de autosuficiencia muy grande. Y como una llamada de victoria, soltó una gran risita que sonó en toda la clase. Kang Hyun se reía alegremente en su mente de cómo todo iba según lo planeado. Un poco más tarde, vemos que el profesor de inglés está enseñando inglés a toda la clase sobre la lectura de algunos poemas. A continuación, un profesor realmente viejo estaba enseñando a los niños sobre la geografía de su país, y la clase siguió adelante sin muchos problemas. Pero Kang Hyun se dio cuenta de que Hwang Woo-yong no había venido a la escuela y su asiento estaba vacío. Mirando el asiento vacío, Kang Hyun comenzó a preocuparse y comenzó a pensar que no había golpeado a Hwang Woo-yong tan fuerte, que sería tan grave. Pero la siguiente escena corta al edificio de TJ Sports. Dentro de todas las salas de audiencias, se escuchó un fuerte ruido en toda la cancha. En medio de la sala del tribunal en una jaula, Hwang Woo-yong estaba haciendo planchas mientras temblaba de dolor. Pero entonces alguien golpeó su cintura extremadamente fuerte con una espada de madera, y Hwang Woo-yong gritó de dolor. El dolor le causó leer en el suelo mientras sostenía su estómago. Mientras gemía de dolor en el suelo, alguien le gritó, que era tan patético que ni siquiera podía manejar una simple tarea correctamente. Era un anciano que sostenía una espada de madera que le dijo que se metiera en el especial. Era el padre de Hwang Woo-yong quien era el grupo de TJ Sports. Grumió por la cantidad de dinero que ya había gastado en Hwang Woo-yong para que fuera patético como este. Una de las secretarias solicitó al presidente que dejara de golpearlo porque ya lo había entendido. Dejando de golpearlo, el padre, el presidente, ordenó a Hwang Woo que la familia tendrá al presidente en las próximas elecciones. Así que le ordenó que se mantuviera cerca de ese bastardo, le dijo que si era necesario, entonces debería adularlo hasta los confines de la tierra. Dándose la vuelta, le dijo a Hwang Woo-yong que se alejara porque no podía soportar mirarlo. Solo mirarlo lo enojó. Hwang Woo-yong se levantó por su cuenta y solo contempló con ira todo lo que sucedió hasta ahora. Mientras Hwang Woo-yong se alejaba de la jaula, el presidente le preguntó a la secretaria sobre la familia de Kang Hye-yeon. Le preguntó a la secretaria si había investigado a la familia de Kang Hye-yeon una vez más, y quería un informe sobre qué tipo de familia era. ¿Cuál era su poder y posición en la sociedad? La secretaria respondió que la familia de Kang Hyun era propietaria de una empresa multinacional, que se ocupa de monedas de criptomonedas y programas de seguridad. El padre de Hwang Woo-yong no pudo entender de qué estaba hablando y preguntó de qué tipo de monedas estaba hablando. La secretaria añadió que la capitalización de mercado de la empresa también era bastante fuerte. El presidente luego le pidió a la secretaria que invitara a los padres de Kang Hye a una cena con ellos. Sorprendido, pero luego pidiendo el siguiente paso, la secretaria preguntó dónde deberían organizar la cena. Dando una sonrisa llena de sed de sangre de aspecto extremadamente aterrador, le dijo que arreglara la cena en este mismo gimnasio. La secretaria estaba confundida sobre lo que su presidente estaba tratando de hacer. Pero luego, renunciando a la comprensión, simplemente se inclinó y dijo que su deseo será concedido. El presidente comenzó a murmurar en voz baja sobre cómo se atreve a alguien sin antecedentes a entrometerse en los negocios de otras personas. De vuelta aquí en la escuela después de que terminó, Lee Ara le dio a Kang Hye una sonrisa amigable y le dijo que se reunieran mañana. El guardaespaldas luego se inclinó ante Lee Ara felicitándola por su arduo trabajo mientras ella también se inclinaba hacia él. Pero entonces uno de los guardaespaldas giró la cabeza hacia Go Jin-seok y Kang Hye-yeon, que estaban caminando juntos ahora, pensando si debería o no entrometerse en cualquier otro negocio, pero luego eligiendo finalmente dar un pequeño consejo, le dijo a Kang Hye-yeon que debería tratar de cuidar a sus padres. Kang Hye-yeon se confundió y no pudo entender de qué estaba hablando el guardaespaldas. Pero entonces Go Jin-seok cruzó a Kang Hye-yeon deseándole buenas noches y deseándole verlo mañana. Pero mientras el guardaespaldas y Go Jin-seok caminaban hacia el coche, Kang Hyun no pudo evitar pensar en lo que el guardaespaldas estaba tratando de decirle sobre tratar de proteger a sus padres. Después de un rato,
un rojo caliente vino frente a Kang Hyun. Dentro de él, el padre de Kang Hyun, camarada, estaba sentado invitándolo a entrar en el coche. Mirando esto, Kang Hyun simplemente dejó escapar un gran suspiro. En la mesa de la cena, ambos camaradas padre y madre se reían mientras comían sus comidas, pero Kang Hyun estaba en silencio como de costumbre. No se estaba involucrando en la conversación y solo estaba comiendo su comida. La madre también estaba hablando muy mareada, pero en medio de la comida, el timbre sonó de repente. Todo el mundo estaba confundido en cuanto a quién estaba en la puerta, pero la boca de Kang Hyun estaba completamente llena de comida como una ardilla listada, pero entonces ambos padres fueron a abrir la puerta al mismo tiempo. En la puerta, el padre de Hwang Woo-young, secretario, estaba parado aquí, saludándolos, buenas noches, con una reverencia. El secretario se presentó a sí mismo que era de la oficina de secretaría del Grupo Tijuana. Al escuchar la presentación, Kang Hyun se congeló en su lugar, pero el padre y la madre les dieron una cálida bienvenida a ambos. Kang Hyun no podía entender por qué el secretario del grupo de Hwang Woo-young venía a ellos por primera vez. Sin andarse con rodeos, el secretario dijo al frente que sus maestros de grupo, jóvenes maestros, fueron asaltados por Kang Hyun. Al escuchar esto, los tres quedaron aturdidos en sus lugares. Al momento siguiente, ambos giraron la cabeza hacia Kang Hyun, queriendo una explicación sobre lo que sucedió. Kang Hyun no tenía ni idea de qué decir ahora mismo. Solo estaba sudando a mares, asegurándoles que no pasaba nada malo. El secretario añadió que el presidente no tenía ni idea de escalar este asunto más allá, pero solo querían cenar con él. Los tres miembros de la familia rompieron a sonreír con el padre diciendo que a los niños como estos se meten en peleas como esta todo el tiempo. Apresurándolos, la secretaria preguntó que si tienen tiempo, entonces podrían irse ahora. El padre estuvo de acuerdo de inmediato en que, sí, deberían unirse a ellos en la cena ahora mismo. Kang Hyun estaba preocupado por lo que iba a pasar ahora, pero conteniendo su preocupación, comenzó a caminar con ellos para la cena. Pero el padre camarada le dijo severamente que se quedara en casa y no viniera con él. Tanto Kang Hyeon como la camarada madre se sorprendieron al oírle decir esto. Mientras la secretaria y el padre camarada se alejaban, la puerta se cerró lentamente detrás de ellos. El padre camarada llega a los Hwang Woo-youngs. El padre llega al Sports High-Rise Building junto con la secretaria. Después de dentro, la secretaria guió al padre camarada hacia la habitación del presidente. Ambos caminaron hacia donde el presidente estaba sentado al lado de una de las jaulas. El presidente vio que, en lugar de toda la familia, solo el padre de Kang Hyun vino con el secretario. Con una sonrisa de enfado, el presidente dijo que Kang Hyun había golpeado bastante mal a su hijo. ¿O no? Con una cara de autosuficiencia confusa, el camarada padre se quedó callado. El presidente se bajó de la jaula y empezó a caminar hacia el camarada padre, preguntándole por el camino que podía hacer para compensarle. Manteniendo una sonrisa constante, el camarada padre le preguntó al presidente qué quería de ellos. Porque si había algo que necesitaban, podían pedirlo sin más. Le dijo al camarada padre que trasladara a su hijo a otra escuela y entonces lo dejaría pasar. Aún con una gran sonrisa, se negó diciendo que iba a ser difícil porque era el deseo de su madre enviar a su hijo a la mejor escuela de Corea. Así que tuvieron que esforzarse mucho para que entrara. El presidente dio un gran suspiro y empezó a caminar hacia el camarada padre. Mostrando su tamaño y estatura, le amenazó con que debía aceptar sus condiciones mientras él estaba siendo amable. Al ver esto, bien empezó a mostrar rabia en la cara del presidente. Ahora el camarada padre también se puso serio. Dijo que no crearan algo que les causara problemas y arrepentimiento a ambos. Pero antes de que pudiera siquiera completar su frase, el presidente golpeó al camarada padre en la cara, pero no se inmutó. En cambio, siguió mirándolo con la misma expresión profunda. Esta diferencia entre la expectativa y la realidad dejó al presidente confundido, mirando al camarada padre. Durante el tiempo siguiente siguió recibiendo puñetazos sin parar. El presidente golpeó tanto al padre de Kang Hyun que lo derribó de rodillas. Agarrándolo por el pelo, lo acercó a su cara. Una vez más le dio una severa advertencia para que trasladara a su hijo inmediatamente, porque si no lo hacía, entonces el presidente haría que no pudiera volver a pisar esta tierra nunca más. Dándole su advertencia, le golpeó la cabeza contra el suelo, dándole una paliza. El presidente le dijo al secretario que le diera muchos gastos médicos y dinero para la indemnización. El secretario llevó al padre y lo dejó en su apartamento. Antes de dejarlo, el secretario le entregó 3 cheques con una enorme cantidad de dinero. El secretario dijo que estos eran los cheques para sus gastos médicos. El camarada padre se limitó a mirar los cheques con una expresión sombría. Con una expresión burlona, el secretario le dijo que si esto no era suficiente, advirtiéndole que no iba a ser fructífero si iba y lo denunciaba a la policía.
Como la empresa Tijuana patrocina a la mayoría de la policía, el camarada padre se da la vuelta en silencio diciendo que ahora eso sería necesario. Mientras empieza a alejarse, el secretario le recuerda una vez más que ni siquiera los gastos médicos son necesarios, ¿o sí? Pero con una expresión de enfado, los arrebató de las manos del secretario. Magullado y golpeado, empieza a caminar hacia su apartamento mientras el secretario de detrás se limita a mirarlo en silencio. Antes de regresar, tanto el secretario como un tipo con él hicieron un comentario sarcástico. El padre los comparó lentamente, arrastrándose lentamente de vuelta a la casa. El padre los comparó lentamente, arrastrándose de vuelta a la casa. Kang Hyun se levantó de golpe al mirar a su camarada padre. Se limitó a mirarlos con sus ojos maltratados. Tanto la camarada madre como Kang Hyun se quedaron en shock al ver el estado en el que se encontraba. Kang Hyun se levantó de golpe para ayudar a su padre, pero él insistió en dejarle solo. Kang Hyun estaba absolutamente preocupado, mientras que su madre de atrás miraba con enfado. Estaba tan enfadada que empezó a liberar su sed de sangre por todas partes. Corrió de vuelta a su habitación, empezando a hacer clic en su ordenador. Abriendo su consola con un montón de ventanas, empezó a maldecir al presidente maldiciéndole que ni siquiera sabía con quién se estaba metiendo. Con una cara determinada con rabia y dolor, se limpió la sangre que le salía de la boca. La siguiente escena comienza en la sede de la empresa Tijuana en el piso más alto, en una de las habitaciones. Se estaba reproduciendo música tranquila desde uno de los sistemas de música. El presidente estaba sentado en su oficina escuchando música mientras bebía su té. Pero justo cuando el presidente se estaba relajando en su oficina, el secretario golpeó la puerta gritando que había un gran problema que estaba ocurriendo. Confundido, el presidente le preguntó al secretario que no sabía cómo llamar. ¿Por qué estaba tratando de hacer tanto alboroto por la mañana? Con una expresión extremadamente asustada, el secretario le dijo al presidente que todos los servidores de la empresa estaban caídos. Confundido, el presidente le preguntó una vez más al secretario que por qué el equipo de TI no estaba haciendo nada al respecto. Pero el secretario gritó que los ordenadores del equipo de TI también estaban caídos. Y siguió añadiendo cosas como que el portal también se cayó, y todas las consultas de reembolso seguían llegando desde el enlace de ventas. El presidente estaba en shock. De repente, el teléfono del presidente empezó a sonar. Cogiendo la llamada, respondió esperando que algo ominoso viniera. Pero entonces, de repente, otro grupo de personas le dijo que tenían un problema enorme. Uno de los grupos de contables le llamó para decirle que el banco de repente se había puesto en contacto con ellos diciendo que todas las cuentas estaban congeladas. El presidente se estaba volviendo absolutamente loco de rabia. El presidente estaba asombrado y confundido sobre lo que estaba pasando y admite todo ese caos y desorden en el que rodó la luz. Este presidente era completamente incapaz de entender qué demonios estaba pasando, sin saber qué hacer ahora. Entonces, de repente, alguien entró desde su habitación, desde la habitación de al lado, pensando que era su secretario. Preguntó si había alguna manera de arreglar todo este lío de una vez. Confundido sobre por qué nadie respondía, se dio la vuelta para ver quién era. Era la camarada Mamala que estaba allí de pie con un traje de cuero negro. Confundido, preguntó quién era ella. ¿Qué estaban haciendo los guardias de seguridad para que dejaran entrar a vendedores al azar? Ella respondió fríamente que había puesto a todos a dormir. Y también dijo que todas las cámaras de seguridad estaban caídas en este momento. Todo el mundo estaba dormido. Incluso los guardias de seguridad al azar estaban dormidos. Levantándose para mostrar su estatura, maldijo lo que esta señora estaba diciendo. Ya estaba bastante estresado. ¿Qué estaba tratando de hacer ahora? Ni siquiera un momento después, ella agarró su cuello de su lado y estrelló su cabeza contra la mesa de abajo. Al golpearse la cabeza contra la mesa, fue incapaz de entender lo que estaba pasando, sacando algo de dentro de su chaqueta de cuero. Amenazó al presidente diciendo que ni siquiera sabía con quién se estaba metiendo. El presidente empezó a sudar mirando la cosa que acababa de sacar de su bolsillo. Era una jeringa llena de neurotoxina. Mientras el presidente sudaba a mares, preocupado e incapaz de moverse. La camarada madre dijo que normalmente los mata a todos, pero que por él no lo haría. Tomando la jeringa, la hundió directamente en su vena carótida en el cuello, diciendo que en su lugar lo mantendría dormido durante 3 años hasta que su propio hijo se graduara de la escuela secundaria. Lo último que el presidente ve antes de desmayarse son los ojos demoníacos de la camarada madre. Al día siguiente amaneció como si nada hubiera pasado, y Kang Hyun se preparó para ir a la escuela. Antes de irse, les dijo a sus padres que se iba a la escuela, pero como no hubo respuesta, se dio la vuelta para ver qué había pasado. Su padre estaba sentado allí con la cara magullada y una expresión lateral, pero la madre entró para darle una sentida despedida, y el padre se levantó y también agitó la mano. Kang Hyun comenzó a disculparse porque, por su culpa,
todo este desastre había ocurrido, pero la madre le dio una gran sonrisa diciendo que él era su hijo y que no necesitaba preocuparse por nada. Su mamá y su papá resolvieron todo, así que no te preocupes y ve a la escuela. Kang Hyun estaba confundido sobre de qué estaban hablando, pero la mamá siguió riendo y el papá limpió la mesa. La siguiente escena comienza en el campus de la universidad escolar. Todos estaban sentados en silencio en sus clases hablando de pequeñas cosas. Mientras hablaban, la atención de Lee Ra se dirigió hacia Kang Hee-yeon, y ella le dio una gran sonrisa brillante y agitó su mano. Kang Hee-yeon también sonrió y agitó su mano de vuelta, pero dentro de su mente, estaba pensando en cómo en Corea del Sur los padres se involucran en los asuntos de los niños en cualquier momento. Esto no es absolutamente lo mismo en Corea del Norte. Mientras estaba perdido en su pensamiento, Go Jin-seok llamó a Kang Hee-yeon para decirle que algo había pasado. Go Jin-seok le dijo a Kang Hee-yeon que el padre de Hwang Woo-young se había derrumbado y que la compañía también estaba temblando. Kang Hee-yeon se sorprendió al escuchar esto porque sabía que no era una coincidencia que tal cosa sucediera justo después del choque con Hwang Woo-young. Kang Hee-yeon, más adelante, pasó a decir que el padre de Hwang Woo-young se derrumbó debido a un derrame cerebral o un ataque al corazón. Kang Hee-yeon entendió que esto no era correcto y que algo había sucedido. Justo entonces hizo clic en que esto es lo que querían decir con decir en ese momento que habían resuelto todo y que no se preocupara y que simplemente fuera a la escuela. Incluso entonces, comenzó a sacudir la cabeza pensando que esta era una coincidencia demasiado descabellada. Mientras estaba atrapado en sus propios pensamientos, Liara vino y lo llamó. Ella vino a preguntarle qué planeaba hacer este fin de semana. Go Jin-suk le preguntó a Lee Ra, ¿estaba bien invitando a Kang Hee-yeon a su fiesta de cumpleaños? Lee Ra estuvo de acuerdo en que era una buena elección y le dio la invitación a Kang Hee-yeon. Go Jin-suk hizo una expresión complicada hacia Lee Ra. Kang Hee-yeon estaba un poco sorprendido de que ella lo invitara a su fiesta de cumpleaños. Ella se repitió para asegurarse de que él quería venir a su fiesta de cumpleaños este fin de semana. Kang Hee-yeon soltó una gran sonrisa diciendo que irá a su fiesta de cumpleaños este fin de semana. Ella también estaba feliz y luego lo despidió y se fue. Después de que ella lo invitó, Go Jin-seok giró la cabeza para mirar a Kang Hee-yeon. Él simplemente se quedó callado y lo miró con una expresión complicada. Pero justo al momento siguiente, Hwang Woo-young entró caminando en la clase sin su comportamiento habitual y con un tambaleo en sus pasos. Al ver a Go Jin-seok y Kang Hee-yeon, se estremeció en su propio lugar. Ambos ni siquiera notaron su presencia. Kang Hyun estaba simplemente sentado en su mesa, y Go Jin-seok estaba corriendo en su teléfono por preocupación. Lee Ra se volvió hacia Hwang Woo-young y le preguntó si su padre estaba bien, pero él no respondió y simplemente pasó junto a ellos. En silencio fue a su lugar designado, que estaba vacío, y se sentó sin siquiera decir una palabra. Hwang Woo-young tenía una expresión realmente triste en su rostro. Kang Hyun miró a Hwang Woo-young por un rato. Después de que terminó la escuela, estaba esperando en la parada del autobús a su padre. Se preguntaba por qué no había venido, ya que ya era hora de que viniera, pero al instante recordó las lesiones que había sufrido la noche anterior, y se dio cuenta de que debido a sus lesiones, es posible que no pueda conducir un automóvil para llevarlo a casa. Así que comenzó a caminar hacia su parada de autobús a la casa. Pero justo un momento después, una de las chicas lo llamó. Era uno de los grupos de estudiantes de la banca delantera. Preguntaron si iba a casa solo hoy. Entonces, invitarlo así sorprendió bastante a Kang Hee-yeon, pero conteniéndose, respondió que, sí, iba a casa solo hoy, al escuchar que la chica del medio lo invitó a venir con ellas porque estaban tomando un autobús a la casa. Con una ligera vacilación, accedió a ir junto con ellas. Con una expresión feliz, comenzó a presentarle a todas sus amigas.